Listo, ahí inició grabación, pero espérame, le quitamos la transcripción. De tener transcripción. Listo, ahora le damos compartir. Y ahí se supone que estoy, bueno, yo los alcanzo a visualizar. Me confirman que pues claramente me pueda ver. Sí, sí estás viéndote. Y listo. Entonces, bueno, aquí el tema es jugar con la presentación. Bueno, entonces nos fuimos. Muy buenas noches. En este espacio nos encontramos con los diferentes compañeros para realizar el trabajo colaborativo de la fase 5 de Derecho Constitucional. En este espacio hablaremos eh, del poder constituyente y el nuevo constitucionalismo y cómo esto influye de impacto directo hacia nuestro país o nuestro territorio Colombia. En primera medida, la Constitución de 1991 marcó un antes y un después, puntualmente, que se vio precedido desde el nuevo constitucionalismo y la reforma como tal que dio lugar a la Constitución de 1991. En primera medida, ¿a qué hacemos referencia con el poder constituyente o qué es el poder constituyente? El poder constituyente es la facultad que tiene el pueblo para crear o modificar una constitución. Es importante o es considerada la máxima expresión que tiene como soberanía el pueblo. A partir de allí es que el Estado, o bueno, todos sus miembros de un pueblo puntual, hace parte de un cambio estructural a partir de unas necesidades y de unos propios devenires que dan lugar a la inclusión. Algunos ejemplos del poder constituyente que podemos mencionar de gran relevancia, tenemos la Revolución Francesa del año 1789, la cual fue configurada en el año 1971, rompiendo con el antiguo régimen que se tenía en aquel entonces. Por otro lado, también tenemos la Constitución de 1887 con los delegados de Filadelfia en los Estados Unidos. Y, ¿por qué no también mencionar la Constitución de 1991 de nuestro país en Colombia, con la toma del Palacio de Justicia en aquel entonces por el M-19? Cuando hablamos de poder constituyente, pues en primera medida hablamos de dos grandes conceptos. Entre ellos hablamos del primario de origen, que básicamente lo que hace es constituir por primera vez o reemplazar una constitución ya, digamos, que lleva un tiempo su trayectoria, pues a partir de ciertas necesidades. Y por otro lado, el tema de la constituyente derivada. Esta nace puntualmente eh, con proyectos de reforma que pues, dan lugar a diferentes cambios a partir de diferentes sectores o posturas políticas. El tema derivado, podemos hablar de la reforma de la Constitución en México, puntualmente en el año 2013 con la reforma donde se incluyeron diferentes artículos y esta reforma fue llamada una reforma energética en el año 2013. También para llamar a cotación en este sentido, podemos hablar una enmienda, básicamente, de la Constitución de los Estados Unidos, donde se incluyó el voto a la mujer. Por otro lado, hablamos del constitucionalismo latinoamericano, el cual busca una constitución más inclusiva, más democrática y más participativa. En este sentido, podemos encontrar grandes logros, dentro de ellos los derechos fundamentales, la participación ciudadana y el acceso a la justicia mediante mecanismos como la acción de tutela. Aunado a lo anterior, encontramos repercusiones en Colombia, puntualmente con la Constitución de 1991, como el reconocimiento de los derechos humanos y la diversidad cultural.
como lo mencioné, mecanismos como la acción de tutela que dieron lugar al acceso a la justicia y la mayor participación de de la ciudadanía. Como reflexión, podemos acotar que el poder constituyente hace parte o es, digamos que, la soberanía del pueblo directamente, pero depende en sí de lo que realmente quiera el pueblo para sus condescendientes y no solamente en presente, sino en futuro. A partir de allí, se derivan diferentes esfuerzos y digamos que el respeto de los logros ya obtenidos para que de una u otra manera se puedan constituir y puedan tener un mayor impacto a futuro. En mi opinión, puntualmente, Colombia no necesita una reforma constituyente, sino lo que se debe hacer es reforzar la actual Constitución de 1991 con el cierre de diferentes brechas que existen en la legalización de la justicia y más allá de eso, con la forma de su implementación. Nos podemos dar cuenta que de una u otra manera al momento de implementarla o hacer justicia es donde existen diferentes desafíos y brechas por diferente índole que da lugar de una u otra manera a que la justicia prácticamente quede en el papel y no podamos llegar a donde realmente queremos llegar. Todo esto lo que nos conlleva, digamos que es un futuro, digamos que accesible donde todos nosotros como Estado estamos facultados para que de una u otra manera podamos llegar a ese mundo ideal, aunque es un poco difícil. Sin embargo, en nuestras manos podemos tener el cambio y el futuro puntualmente. Le doy paso a mi compañero Anderson, quien nos hablará del poder constituido a partir de del poder. Buenas noches, gracias Edwin. Buenas noches compañeros. Hoy Buenas noches. vengo a introducir en el origen del poder constituido, en su funcionamiento conforme a sus roles en el orden constitucional colombiano. Como, conforme a esto, pues me surge de importancia plantear un interrogante para facilitar el entendimiento de este concepto. ¿Sabías que el funcionamiento del concepto del Estado colombiano depende de tres ramas tradicionales y varios órganos autónomos que se fundamentan en poderes creados directamente de la Constitución? Bueno, si bien es claro, en el contexto colombiano el poder constituido se refiere al conjunto de órganos e instituciones que se originan a partir de la Constitución colombiana, fundamentados para ejercer un rol específico dentro del Estado. El poder constituido también está limitado dentro o estipulado dentro de del texto constitucional, nos estipulan algunas reglas y límites en su regulación y control. Eh, Básicamente, pues se puede establecer que este nunca podrá actuar por encima de lo consagrado en la Constitución de 1991. Ya enfocándonos dentro del funcionamiento del Estado colombiano, se puede decir que depende de tres ramas o poderes tradicionales, como podemos identificar aquí: el poder legislativo, el cual es el encargado de crear las leyes; el poder ejecutivo, eh, quien cumple la función de administrar y ejecutar políticas públicas; el poder judicial, el cual actúa en procura de garantizar la justicia e interpretación de la Constitución. También se incluyen órganos de control autónomos, organizaciones autónomas como la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, y mecanismos de garantía o de protección de derechos como lo es la acción de tutela. ¿Qué buscan esos mecanismos? Estos mecanismos lo que buscan es ampliar el control institucional dentro del orden estatal, por decirlo así. Buscan una mayor protección de derechos fundamentales a las personas, como lo es en el caso de la acción de tutela, y busca limitar y orientar
la actuación del poder constituido cuando allí se vulneren derechos fundamentales a las personas. Si bien es claro, pues a partir de la Constitución de 1991, el poder constituido ha sufrido diferentes transformaciones significativas, especialmente, como podemos ver ahí, la reconfiguración del Estado Social de Derecho, incluyendo el fortalecimiento de la separación de poderes, como mencionaba anteriormente. Importante también el incremento de la participación o la inclusión ciudadana en cuanto al control político mediante veedurías, referendos y mecanismos de revocatoria. Sin embargo, todo no es positivo, debido a que persisten también importantes tensiones, se puede decir así, o repercusiones negativas, tales como tensiones entre ramas del poder público, debilidades en la ejecución estatal, corrupción, burocracia y cuestionamientos sobre la independencia o el funcionamiento de algunas instituciones gubernamentales. Pues se demuestra una necesidad de fortalecer el orden constitucional. Sin embargo, pues ya aquí para finalizar les traigo a colación una reflexión personal. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, el poder constitucional constituido, perdón, refleja cómo funciona el Estado cuando se rige por la Constitución y protege los derechos y el equilibrio social. Sin embargo, su efectividad depende de las instituciones sólidas y de una ciudadanía activa que exija su respectiva transparencia. En tal sentido, también me surge pues otro interrogante eh, fundado en identificar pues la siguiente, lo siguiente. ¿Estamos preparados para fortalecer el funcionamiento de nuestro Estado dentro del marco constituyente vigente, constitucional vigente, perdón? Dentro de mi opinión personal, no creo que el camino sea hacer grandes reformas, sino lograr que nuestras instituciones, eh, sino lograr que nuestra institución funcione en forma más transparente, independiente y eficiente. La Constitución del 91, pues si bien es sólida y efectiva, requiere el verdadero reto es cómo se amplía o cómo aplicamos que lo que ya tenemos dentro de allí, dentro de la Constitución, se cumpla de manera eficiente como debe ser. No siendo más, le doy el paso al compañero Walter. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a hablar de la parte orgánica de la Constitución. Em, Hay que enfocarnos que tuvo su origen con el francés Montesquieu a través de su obra cuando escribió en el espíritu de las leyes, haciendo la propuesta de que el poder debía dividirse y no concentrarse. Esto como respuesta pues al absolutismo en el cual el rey concentraba todo el poder y ejercía en muchas ocasiones tiranía. La propuesta de Montesquieu es que el poder se divida en poder legislativo, que es el encargado de crear y modificar las leyes, el poder ejecutivo, que es el encargado de gobernar y hacer cumplir las leyes, el poder judicial, que está encargado de administrar justicia y controlar que las leyes se cumplan. Posteriormente, esto influyó en las revoluciones de Estados Unidos y Francia y en las constituciones modernas. Hay una interrogante de clase que es cómo se alinean estos tres poderes con el pensamiento latinoamericano del siglo XXI. ¿Qué hace Latinoamérica? Retoma el pensamiento de Montesquieu, lo adapta a las nuevas realidades sociales enfocadas en fenómenos como la desigualdad social, la exclusión histórica, la violencia, la debilidad institucional. Este nuevo constitucionalismo se enfoca en varios aspectos. Uno de ellos es fortalecer el control entre poderes en donde la Corte
constitucional debe garantizar y proteger los derechos humanos de los ciudadanos, evitar los abusos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Un segundo aspecto que enfoca es garantizar esos derechos fundamentales, exigiendo al Estado que garantice derechos fundamentales como es el acceso a la educación, la igualdad, la dignidad humana, la inclusión, los derechos humanos. Un tercer enfoque está destinado a ampliar a que la democracia vaya mucho más allá de elegir gobernantes, incorporando participación ciudadana. Esto a través de veedurías, las consultas populares como la acción de tutela y ejercer un control social de poder. Hay un cuarto aspecto que es generar nuevos equilibrios frente al presidencialismo, exigiendo pues que el ejecutivo sea garante de respetar esos derechos fundamentales, de someterse al control judicial y actuar conforme a la Constitución. Bueno, vamos a ver cómo está dividido en Colombia los tres poderes. La rama ejecutiva es su función es ejecutar actividades administrativas, cumplir los fines del Estado, buscar el bienestar general de los ciudadanos, representar al Estado ante la comunidad internacional, cumplir la Constitución y las leyes, formular un plan nacional de desarrollo y está representado por el presidente de la República, el vicepresidente, los consejos superiores de la administración, los ministerios, los departamentos administrativos, superintendencias y unidades administrativas especiales. A nivel regional, pues los directivos son los gobernadores y los alcaldes. Estos se eligen cada 4 años por votación. Los ministros son nombrados directamente por el presidente. Vamos a ver la rama legislativa. ¿Cuál es su función? Están enfocados en que deben de ejercer un control político sobre el gobierno y reformar la Constitución cuando se amerite. Su función es básicamente formular las leyes, decretar amnistías o perdón de delitos que estiguen la responsabilidad penal de los actores, elimina los antecedentes penales. Generalmente se otorgan por delitos políticos y pueden ser concedidos a través de un decreto presidencial o por medio del Congreso. También está aprobar los lineamientos generales del pilar del desarrollo económico y social de la nación. Está representado por el Congreso de la República, que está conformado por el Senado y la Cámara de Representantes. Bueno, vemos ahora la rama judicial. Su función es administrar justicia, resolver los conflictos entre los ciudadanos o entre ciudadanos y el Estado, proteger los derechos fundamentales, garantizar el cumplimiento de las leyes o en su defecto, pues sancionar a esas personas que han hecho caso omiso a las leyes o las han infringido. Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al título octavo de la Constitución. eh, Está representado por la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo tribunal eh, de la justicia ordinaria, encargado de juzgar a los altos funcionarios del Estado. También unifica jurisprudencia, garantiza que la ley se aplique debidamente en Colombia. Revisa también las sentencias por casación. Bueno, tenemos la Corte Constitucional que es la encargada de proteger la supremacía de la Constitución, que proteger esos derechos fundamentales, revisar tutelas, tratados internacionales y limita el poder del Estado en algunos eventos. Tenemos el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal administrativo de Colombia. También se encarga de asesorar jurídicamente al gobierno cuando hay algún debate o alguna controversia con algún otro país, juzga los conflictos entre ciudadanos y el Estado, anula actos que están en contra de la ley y responde por daños que el Estado ocasione
a los ciudadanos. Tenemos la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad encargada de investigar y acusar formalmente a aquellos que cometen delitos y llevarlos ante los jueces. Hace parte de la rama judicial, pero es una entidad autónoma e independiente. Tenemos los jueces y tribunales, estos son los encargados de administrar justicia en primera instancia, son los que resuelven los conflictos entre los ciudadanos, protegen los derechos y pues juzgan a esas personas que hayan delinquido. Los tribunales revisan las decisiones en segunda instancia, unifican esos criterios, siempre garantizándole al pueblo que están dentro del marco de la legalidad y la imparcialidad. Están las jurisdicciones especiales, cuyas funciones son impartir justicia en ámbitos específicos, como aquellos que están involucrados, digamos, en el marco del conflicto armado, también, comúnmente denominados en la JEP, la aplicación de normas propias a comunidades indígenas. También juzga delitos de lesa humanidad, delitos cometidos por las fuerzas militares, ejerce también control de constitucionalidad y ejerce también una función disciplinaria sobre esos funcionarios judiciales. Eh, ¿Cuáles son esas jurisdicciones especiales que existen en Colombia? Tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz o la JEP, que surgió a raíz de la paz entre el gobierno y las fuerzas revolucionarias de Colombia, FARC. Está la jurisdicción indígena, la justicia penal militar, la jurisdicción constitucional y la jurisdicción disciplinaria. Tenemos también la Comisión de Disciplina Judicial, que es la encargada de investigar y sancionar pues, las conductas de los servidores de la rama judicial. También resuelve disputas entre las comisiones seccionales de disciplina judicial. Conoce en primera y segunda instancia procesos contra magistrados, fiscales o empleados de alto rango. Tenemos el Consejo Superior de la Judicatura, que es el encargado de gestionar de manera integral la rama judicial, incluye la administración de personal, la planeación y ejecución de su presupuesto, promueve la carrera judicial y también se encarga de investigar aquellos jueces, operadores de justicia, incluso los mismos abogados litigantes cuando eh, son denunciados por no actuar disciplinariamente del Código de Ética Profesional. Tenemos el Ministerio Público encabezado por la Procuraduría General de la Nación, es el máximo organismo de Ministerio Público. Su función son dirigir investigaciones de delitos, hacer control a los procesos que estén enmarcados dentro del debido proceso, defender la legalidad, los derechos de los ciudadanos, los intereses públicos, ejerce vigilancia y cumplimiento de la ley. Y también tenemos la Defensoría del Pueblo, que fue un organismo creado, eh, se dirime de un acuerdo internacional que para el caso de Colombia, a raíz de la violencia y todo este tipo de problemas sociales, era indispensable crear un organismo que defendiera esos derechos humanos y constitucionales de las personas y las comunidades, eh, promueve los derechos humanos, supervisa que se administre justicia en debida forma, garantiza que los servicios públicos también se presten en óptima calidad y eficiencia. Y también está encargado de la Defensoría Pública. Aquellas personas que no cuentan con recursos económicos, pues pueden acceder a través de ellos a un abogado que los represente. Reflexión final, pues vemos que la parte orgánica de la Constitución garantiza el funcionamiento del Estado moderno, dividiéndolo en estas tres ramas, facilitando que haya un equilibrio, se adapta pues a la propuesta de Montesquieu y se concatena con
con el nuevo contexto latinoamericano en que se debe de respetar los derechos humanos, la dignidad humana, la justicia social, la inclusión, la garantía de derechos realmente eh, materializados. Este diseño de estructura constitucional pues permite que haya un equilibrio entre poderes, un control, una garantía de protección de derechos a los ciudadanos. Continúa la compañera Catalina. Y gracias, Walter. Buenas noches para todos. Bueno, continuamos con la parte dogmática. La parte dogmática es el capítulo más importante. Establece nuestros principios, derechos, libertades y deberes. Es el ADN que define quiénes somos como nación y garantiza nuestra convivencia. Aquí encontramos la dignidad humana, los derechos y libertades y los principios fundamentales del Estado. Concepto del nuevo constitucionalismo. Es una forma de ver las constituciones no como textos simbólicos, sino como herramientas prácticas y poderosas con fuerza real para transformar la sociedad, garantizar los derechos de todos y promover la justicia. Encontramos la Constitución normativa. Sus reglas son obligatorias y se aplican directamente. No son solo como un poema. Enfoque garantista. Su principal objetivo es proteger la dignidad y los derechos de las personas. Y el poder transformador busca corregir desigualdades históricas y construir una sociedad más justa. Colombia y el nuevo constitucionalismo. La Constitución de 1991 es un ejemplo perfecto de este modelo. Creó herramientas para que los ciudadanos defiendan sus derechos de manera efectiva. ¿Cuáles son sus pilares fundamentales? La dignidad humana, aquí es lo primero. Un catálogo de derechos muy amplio y diverso. Los tratados de derechos humanos son parte de la ley y promueve una democracia donde todos participan. Acá la herramienta más poderosa es la acción de tutela, porque permite a cualquier persona reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Entre las funciones del derecho constitucional encontramos función garantista. Protege los derechos fundamentales asegurando que se cumplan y se respeten. La función transformadora busca corregir desigualdades y reparar injusticias históricas. Y la función integradora conecta nuestras leyes con los estándares internacionales de derechos humanos. A continuación, veremos 5 decisiones históricas de la Corte Constitucional. Casos que cambiaron Colombia. Tenemos la sentencia T25 del 2004, que trata sobre el desplazamiento forzado. La Corte declaró un estado de cosas inconstitucional, afirmando que la dignidad y los derechos de millones de desplazados estaban siendo vulnerados. Esto forzó al Estado a actuar. La sentencia C-355 de 2006, interrupción voluntaria del embarazo, despenalizó el aborto en 3 causales, argumentando la prevalencia de la dignidad, la libertad y la salud de las mujeres. La sentencia T-760 del 2008, que trata sobre el derecho a la salud,
ordenó una reforma estructural al sistema de la salud para garantizar su acceso efectivo como un derecho fundamental y no como un servicio más. La sentencia SU 696 del 2015, que trata sobre la identidad de género, reconoció el derecho al cambio de sexo en documentos sin necesidad de exámenes médicos, protegiendo el derecho a la identidad personal. La sentencia T622 del 2016, que trata sobre el río Atrato, un fallo histórico que reconoció a un río, el Atrato, como sujeto de derecho, ordenando su protección, conservación y restauración. Como reflexión final, la parte dogmática de la Constitución de 1991 no es solo un texto, es el corazón de un proyecto de país que busca la igualdad, la justicia y el respeto por la dignidad humana. Es una herramienta dinámica que sigue transformando a Colombia. Muchas gracias. A continuación, le doy la palabra a mi compañera Sandra María. Gracias, Catalina. Bueno, después de realizar todas estas reflexiones que con los compañeros hemos venido abordando a través de diferentes sesiones, nos damos cuenta que nos encontramos en un nuevo constitucionalismo, con una gran influencia latinoamericana. Acordémonos que esta influencia latinoamericana surge de movimientos sociales, ¿no?, que intentan trascender ese viejo modelo liberal de neoconstitucionalismo, ¿no? Como grupo consideramos que vale la pena retomar lo que afirma Lascarro cuando dice que el derecho no debemos mirarlo, perdón, como un neoconstitucionalismo, sino como un derecho neoconstitucional, ¿cierto? Y esto implica que tenemos que ver y pensar la democracia. Además de pensarla, es ir un poco más allá, es absorberla. Y es así como se pretende que la ciudadanía tenga una participación mucho más activa y gire hacia la emancipación de los pueblos. Podría mencionar en este aspecto la participación y el reconocimiento que se le ha dado a los pueblos indígenas en Colombia. Pues es importante ver cómo ellos han tenido una mayor presencia en las constituyentes, en la inclusión de sus derechos específicos en las constituciones. Pero aún quedan muchos retos por abordar, ¿cierto? Muchos desafíos. En mi departamento de Nariño tenemos muchos grupos indígenas y precisamente vemos cómo aún esa integración tiene que ser un poco mayor, ¿cierto? Un poco más garantista, todavía hay algunas prácticas de discriminación y quizás un poco de falta de articulación en algunos planes y programas desde su propia cosmovisión, ¿no? Vemos cómo esa constitución de 1991, de la que ya mencionó Catalina anteriormente, pues nace de un proceso democrático donde pasa de un modelo de Estado social de un Estado de derecho al Estado social de derecho, ¿no? Y transforma ese concepto de derechos fundamentales. Vemos cómo en esta constitución pues se les brinda un carácter universal y se deja atrás esa postura generacional, digamos así, de clasificaciones clásicas, ¿no? E integra los derechos fundamentales. De igual manera, pues vemos que da una garantía a través de varios mecanismos de protección, como lo mencionó Catalina, la famosa acción de tutela, ¿no? Que cumple un papel fundamental con su artículo 86 frente a la defensa de los derechos y recordemos que está protegida desde la jurisprudencia por la Corte Constitucional. Em, no podía dejar de mencionar que la Constitución reconoce derechos y garantías no enumerados y que da prevalencia pues a los tratados internacionales de derechos humanos que incluyen los famosos derechos de tercera generación donde está pues nuestro tan anhelado ambiente sano y el derecho a la paz, ¿no? Este nuevo constitucionalismo pues hace o señala, ¿no?, que esas normas constitucionales deben ser rectoras en la interpretación y la aplicación del ordenamiento jurídico, ¿no? Eh, Rodríguez, por ejemplo, en su texto donde interroga al guardián ciego de la Constitución, pues nos señala que pues realmente estas normas son las que
digamos que de cierta manera disciplinan al Estado sobre la conformación de sus órganos y poderes, que lo mencionaba el compañero Walter, y por lo tanto algunos teóricos del derecho pues merecen una interpretación constitucional especial. Em, ese control, esa interpretación pues está realizada a través de un control constitucional que digamos que tiene como eje rector a la democracia. Aparece pues esa necesidad de la efectividad de esos derechos, requiriendo pues de cierta manera del activismo judicial, em, que en la Corte Constitucional desempeña un papel fundamental en la protección de derechos, incluso interpretando y complementando al legislador en ciertos aspectos. Para cerrar, pues queríamos anotar, y en el contexto de la asignatura que estamos abordando, que la sociología jurídica cumple un papel fundamental en, digamos que colocando en evidencia, ¿no? esa relación entre el derecho y la sociedad tan importante, y analizando cómo esas normas jurídicas se crean, se aplican, se recrean y se transforman debido a factores sociales como costumbres, economía y política. Mil gracias.